Y comenzamos este programa de martes. No te cases. Ni te embarques. Ni de tu casa. Te apartes. Como siempre empezamos este programa del día de los martes. Y bueno, tengo que hacer una mención muy especial porque tenemos nuevo presidente en el Uruguay. Y como siempre decimos, no nos importa quién ganó. Lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros debemos hablar por las autoridades que están en eminencia. Entonces, aquí viene un tema. Una parte de la población dirá, uy, qué horrible, y parte de creyentes dirán, me agarro la cabeza, ¿quién salió de presidente? Pero nosotros confiamos que nosotros integramos al reino de Dios, que es diferente a los reinos de este mundo. Ahora, nosotros vivimos en este mundo. Vos imaginate si hubieras nacido en el Imperio Romano. Sabías que el Imperio Romano te iba a perseguir. Sí, claro. Y te iban a torturar, te ibas a quedar sin trabajo, y ibas a ser condenado por tu familia, por toda la gente que no aceptaba a Jesucristo como Salvador, y los primeros siglos fueron así. 300 años terribles, como hoy día muchos están pasando en este mundo. Sí, por ejemplo, en muchos lugares. Sabemos que en China hay 100 millones de creyentes. Es la iglesia más grande, pero si entramos en proporción con los 1.400 millones que hay allá en China, 100 millones no son tantos, pero es una montaña de gente. Claro. Entonces, esa gente está siendo perseguida. Tienen que ir de lugar a lugar y cambiar de lugares, de casas, porque si los descubren que están predicando el Evangelio, los llevan presos y se quedan sin trabajo. Y tienen que terminar en la cárcel. Entonces, el predicar el Evangelio significa orar por las autoridades. Y las autoridades, bueno, nos pueden tocar hombres como Nabucodonosor. ¿Fue un gran hombre Nabucodonosor? ¿Era un cristiano? No, no era. Es más, este hombre un idólatra, pero un idólatra no solamente de adorar otras imágenes, otros ídolos, de hecho le cambia los nombres a los seguidores de Daniel, le pone el nombre de su dios, Belsasar. O sea, le cambia el nombre para tratar de que pase de... Le cambiarle la identidad. Sin embargo, este hombre tiene un encuentro con Dios, Dios se encargó varias veces de tratar con él, y Nabucodonosor se convirtió. Entonces, ¿qué hubiera pasado con los creyentes de aquel lugar? Y bueno, Nabucodonosor después era el que lo apoyaba. Ciro, el rey, en la época del imperio medo-persa, es el que le abre las puertas y era un idólatra también. Daniel, por ejemplo, fíjate una cosa, hasta esto que pasó con Daniel. Daniel se transforma por pedido del faraón, que se transforma en el segundo. Se casa con la hija del sumo sacerdote On, que adoraba al dios Sol. Y se casa con la hija. Entonces uno dice, ¿cómo son estas locuras? No, es que una cosa son las autoridades que están en este mundo secular y otras cosas son las que están en la iglesia. Pero el Señor dice a través de la carta de los Romanos que debemos orar por las autoridades que están en eminencia, cosa que podamos predicar el Evangelio y tratar en lo posible de vivir en paz. Entonces yo aconsejo a todos los creyentes y a todos los que están, que nunca mires quién está gobernando en el mundo. Y siempre doy testimonio, como te ha pasado a vos, de que como nosotros pertenecemos al reino de Dios, estas cosas no nos afectan. Podrán haber crisis económicas, podrán haber crisis espirituales, pero nosotros como parte del reino de Dios dependemos de aquel que es el Señor, y en estos días estuve dando la clase de discipulado. La cabeza nuestra es Jesucristo. La presencia del Espíritu Santo es la que nos guía a cada uno de nosotros. Pero eso no nos quita de decir, bueno, tenemos tal gobernante en nuestro país, tal líder departamental, tales ministros, tales diputados, tales senadores, tales gobernadores o intendentes que hay en cada departamento, y nosotros estamos sometidos a esas leyes porque Dios dijo, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, nosotros vivimos en esta tierra, pagamos los impuestos, obedecemos las leyes mientras no estén en contra de la palabra. Entonces aquí hago un paréntesis. Es que hay un paréntesis ahí. Claro, por ejemplo, en el Uruguay hay libertad de consumir marihuana, por ejemplo. Sí. Hay libertad, el que quiera lo hace. Yo dije gracias a Dios. Claro, lo dejamos porque nos convertimos a Cristo. Entonces, por más que haya libertad, nosotros no vamos a consumir. No, nosotros no nos vamos a emborrachar.
Nosotros no vamos a hacer, porque estén permitidas todas las religiones en el Uruguay, meternos en un lugar donde enseñan una cosa contraria a la palabra de Dios, por ejemplo el espiritismo, Sí. la brujería. Estamos con libre albedrío para hacerlo o no. Pero ¿qué pasa? Nuestras convicciones como cristianos decimos no, esto lo acepto, esto no lo acepto, y aunque me obliguen, como fue en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que le cambiaron los nombres, que eran Azarías, Ananías, le cambiaron el nombre, sin embargo, como ellos estaban en ese momento, y lo dice el libro de Daniel, obligados a comer alimentos que estaban dedicados a los dioses, dijeron no, nosotros comemos vegetales y legumbres y frutas. Y bueno, le dijo el que lo estaba cuidando, bueno, después de haber comido todo eso, después mirás cómo está nuestro físico. Si estamos mal o estamos bien. Y la verdad que los tres estaban fortalecidos, estaban bien. Y no con esto estamos diciendo que te hagas vegetariano. No. Estamos diciendo, porque buena carne, Sí. y más en el Uruguay, Por supuesto. comemos. Y Somos el país per cápita más consumidor de carne del mundo. ¿Vos comés mucha carne? ¿Te gusta, no? Me encanta A mí la carne. también. No me está cayendo muy bien la carne roja, pero como surge un asadito y ahí estoy prendido. Claro. Sí, porque también en la Biblia hablaba de lo que comían el sacerdote, se le daba la espaldilla, como decir, bueno, el costillar va para vos, y comer con el huesito es otra cosa. Estamos dando este programa de Charlando en Familia, yo no sé si lo estás escuchando en el almuerzo, en la cena, pero O tenés hambre. O tenés hambre, salís de este programa de Charlando en Familia y vas a comer lo primero que aparezca. Sí, yo creo que estamos en un tiempo en el cual, en Uruguay, ¿no? Estoy hablando, de que estamos bendecidos por haber nacido en este país, en el cual hay libertad para predicar la palabra de Dios, esté el gobierno que esté. Otra cosa que tenemos a favor es que el Estado está separado de la Iglesia. Me detengo eso. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo comienza la historia? Vos que sos historiador. Y la historia comienza con Valle Ordóñez. ¿Con Valle Ordóñez? ¿No era con José Pedro Varela? No, con José Pedro Varela empieza en la enseñanza. La enseñanza pública. La enseñanza que tenía que ser laica. Ahí está, laica. Ahí está. 1850 por ahí. 70. 1870. Obligatoria, 60, 70, ahí fue la reforma vareliana. Pero ¿qué pasa? Valle Ordóñez viaja a Europa, viaja a Egipto también en esa época, pero viaja especialmente a Suiza, a Francia, a esos lugares, a esos lugares en los cuales él ya vino con todas esas ideas socialdemócratas, en la cual él pensaba que la Iglesia debía estar separada del Estado. Que es algo que nosotros tenemos a favor, por así decirlo, por el hecho de que, por ejemplo, en Argentina el Estado tiene que, o tenía, no sé ahora cómo está este hombre, pero tenía que solventar a la Iglesia Católica, que era la iglesia oficial del Estado. En muchos países pasa, en América pasa. En muchos países pasa. Uruguay está libre de eso. Sí. Uruguay está libre de eso. A pesar de que hay cristianos que sí se quieren meter dentro de la política, y ese es otro tema, es otro cantar. Pero la libertad que tenemos debemos de aprovecharla, porque no la tienen en otros países. No hay en otros países la bendición que tenemos nosotros de tener un templo con las puertas abiertas para que entre el que se le antoje. ¿Entendés? Y debemos de cuidarlo, no debemos de confrontar a las autoridades, como ya se ha hecho, ¿no? Desde las iglesias se ha confrontado autoridades, se ha confrontado ideas de partidos políticos que tampoco son así, porque si vas a la profundidad del asunto tampoco es así. En una época me acuerdo que decían no votes a fulano porque van a cerrar todas las iglesias, y llegaron los fulanos, gobernaron y no pasó nada, no se cerró ninguna iglesia y nadie perdió
perdió el derecho de nada, al contrario, al punto de que llegamos a tener una ley, tenemos una ley de consumir y comprar marihuana libre en la farmacia. Otras leyes que se han aprobado, ¿entendés? Y mucha gente se la ha atribuido a cierto sector político. Como el casamiento gay. Sí, pero mucha gente a determinados corrientes, y sí, fueron todas. No, pero todos levantaron la mano para votar, ¿eh? Todos los partidos políticos levantaron la mano. O sea, se le atribuyó a uno las cargas de eso. Pero todos los partidos políticos levantaron la mano. Mira, yo me acuerdo que hace unos años atrás fui a la marcha contra para mí una cosa totalmente injusta, que por ser homosexual o lesbiana tiene que tener tantos cupos de trabajo en el gobierno. Y me acuerdo que con un grupo fuimos a protestar en el Palacio Legislativo. Y cuando entramos a investigar, los que aprobaron esa ley eran los de todos los partidos políticos, de derecha y de izquierda. Sí, sí. O sea, teníamos los nombres, sabíamos quiénes habían votado. Entonces, separamos un poquitito eso del Estado y la Iglesia y estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la libertad de ir a cualquier lugar. De hecho, por ejemplo, en las cárceles están yendo gente a predicar el Evangelio. Claro. A los hospitales tenemos derecho a entrar. O sea, yo cualquiera, como entro como pastor, vengo a visitar a tal persona y me puedo mover por las salas compartiendo la palabra. O sea, en esa libertad nadie te lo puede impedir, como otras religiones pueden hacerlo en determinado lugar. Entonces yo también creo que eso está muy bueno, separar el Estado de la Iglesia, porque al estar todos juntos crearon problemas muy grandes. Fíjense, hoy día yo estuve en España y en España se generó un problemón enorme, porque Franco estuvo apoyado por todo el grupo que significaba el Opus Dei, que pertenecía a la Iglesia Católica. Eso generó un descreimiento total y se atribuye que cualquier forma de predicar el Evangelio es una idea franquista. Entonces en España te cortan, no, yo estoy en contra del franquismo. Yo le digo, eso no tengo que ver con esto, yo estuve en España, yo vengo a predicar el Evangelio, yo vengo a hablar de la palabra. Entonces ha sido muy nocivo cuando la Iglesia se identifica con el gobierno, porque si el gobierno es malo, y voy para el otro lado, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, Ríos Montt fue votado por la Iglesia, y en un determinado momento, el primer domingo que gana las elecciones, da su mensaje en una congregación muy grande, que supuestamente lo había apoyado. Fue el peor presidente que tuvo Guatemala, torturador, asesino, pasó por arriba de todas las leyes del país, y eso ha generado una situación que la hija se quiso presentar, y fue tan mala la historia de toda la gente que mató que directamente la gente lo borró y fue prescrito. Sí. Entonces, yo creo que ninguno tiene que estar involucrado en... Bueno, sin ir más lejos, voy a meter el dedo en el ventilador. Sí. Pero hubo un gran evangelista conocido mundialmente que se llamó Billy Graham. Sí. Billy Graham fue consejero de 9 presidentes de los Estados Unidos. Pero lo peor fue Nixon. 9 presidentes de los Estados Unidos. Nixon fue uno de ellos. Y durante el periodo en el cual él fue consejero de 9 presidentes de los Estados Unidos, se derramó más sangre que en toda la historia de la humanidad, yo creo. Sí. ¿Entendés? Y lo peor de todo fue el caso Watergate, que era el secretario personal de Nixon, que cayó, fue el único presidente que se lo sacó por corrupción. Sí, se fue en helicóptero. Y él dijo, Billy Graham, que el gran error que tuvo en su vida fue haber sido secretario y consejero de presidentes en Estados Unidos, sobre todo el caso de Watergate en Nixon, ¿no? Sí. Y eso lo dijo uno de los evangelistas más grandes que hay en la historia, sobre todo él que predicó por muchísimos lugares. Entonces yo también creo que debe haber separación, y debe haber separación de creyentes. Mira, pongo un dato muy importante. En Estados Unidos, en Puerto Rico, por ejemplo, que estoy muy vinculado, dado que nuestra organización, su sede está en Estados Unidos, en Puerto Rico decidieron, bueno, no vamos a involucrarnos con diputados dentro de los tres partidos tradicionales que hay en Puerto Rico: el Partido Popular, el PNP y los independentistas. Entonces dijeron, vamos a formar un partido cristiano. Ojo, en Puerto Rico el 50% son creyentes evangélicos. Claro.
Hay sobre 4 millones, hay 2 millones que son creyentes. En la primera elección sacaron 80.000 votos. Y en esta que hubo hace el mes pasado, perdieron 30.000 votos. 50.000 llegaron. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que o están para predicar el Evangelio y dedicar su tiempo a esto, o se dedican a la política. Claro. Entonces, directamente lo votaron solamente 50.000, estamos hablando en Puerto Rico. Entonces, yo creo sí que nosotros tenemos que involucrarnos cada vez más en predicar las buenas nuevas del Evangelio y orar sí por las autoridades y obedecerlas. O sea, si ellos marcan unas leyes, vamos a apoyarlo. Si están equivocados, bueno, no lo practicamos, como dijimos. En el Uruguay hay libertad de fumar, de consumir marihuana y de casarse en un casamiento de homosexuales. En la iglesia donde estamos pastoreando jamás vamos a casar un matrimonio gay, sea de homosexuales varones o lesbianas. No lo vamos a hacer. Y no hay el riesgo de que te lleven preso porque tú no lo quieras hacer. No, yo tengo la libertad por mis estatutos de mi creencia basado en la palabra de Dios, que eso no está permitido. Y en muchos lugares han dicho, ustedes tengan el reglamento y digan, nuestra iglesia está basado en los mandamientos de la palabra. Entonces, si un juez viene a eso, miren, yo pertenezco a esto. Bueno, en ese caso no lo decimos nosotros. Sí, sí. O sea, yo no estoy diciendo que está mal hacerlo, lo está diciendo Dios. Claro, lo dice Dios. Yo directamente ni los condeno, ni lo apruebo. Claro. Pero eso está bueno porque hay una separación entre el Estado y la Iglesia. Ahí me voy con un dicho que hay que vivir y dejar vivir. Porque si una persona se autopercibe como quiere, no le vas a cambiar la cabeza vetando una ley, por ejemplo. Lo sabemos. El único que puede cambiar, transformar a una persona, hacerle entender algo que está mal a una persona, es el poder del Espíritu Santo, nada más. Bueno, y sobre esto cortamos esta primera parte y decirle a toda la audiencia que nosotros fuimos a votar, cada uno votó, nunca lo decimos a quién votamos, pero nuestra base fundamental es predicar el Evangelio y por eso estamos acá en Spotify, estamos en Instagram, entre Charlando en Familia, y pueden escucharnos cuando quieran sobre todos estos temas. Y si querés colaborar con nosotros, HabitatNet cuenta 1904, puedes ayudar económicamente para el mantenimiento de todos estos equipos que hay acá en este lugar. Pero lo cierto es que nosotros predicamos el Evangelio y, como decía el apóstol Pablo, predico a Jesucristo y a este crucificado. Claro. Que eso es lo fundamental en nuestras vidas. Porque en definitiva los gobiernos van a pasar, los imperios van a pasar, pero el único reino que se va a mantener es el de Jesucristo. Y entonces aquí podemos dedicarle los últimos minutos de este programa acerca de que integramos al reino de Dios. Somos parte del reino de los cielos. Qué bárbaro eso. Y yo creo que no hay privilegio más grande, sí, porque siendo inmerecedores de la gracia de Dios, o sea, de los regalos de Dios, siendo personas que no merecíamos nada, hoy podemos decir, yo soy partícipe de un reino en el cual no hay corrupción. Y lo puedo decir con todas las letras. O sea, corrupción terrestre, sí hay corrupción terrestre. Sí. En el reino que está dentro de la tierra hoy en día. Pero el reino de los cielos es un reino incorruptible, en el cual va a ser por toda una eternidad. Y para ese lado es donde tenemos que mirar nosotros. Tenemos que mirar para el lado en el cual vamos a vivir por toda una eternidad en un reino en el cual no va a existir más la corrupción, no va a existir más la injusticia, no va a existir más el odio, el rencor, tantas cosas que hay en el mundo hoy, ¿no? Y mira una cosa, en las últimas elecciones, un pequeño grupo de ciudadanos de nuestro país pudieron acceder a ser diputados, senadores. En mayo vamos a elegir los intendentes departamentales y va a llegar uno. Y ahí van a sonar unos ediles. Sin embargo, en el reino de Dios,
Todos somos ministros. La Biblia dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, o sea, hablando ministerio, o sea, uno puede hablar del ministro de Salud Pública, claro, de Defensa Nacional, del Interior, pero acá nosotros, cada creyente tiene un ministerio dado por Dios, no por los hombres. Y no necesitas ser votado, lo único que tenés que hacer es recibir a Jesucristo y Dios te da el ministerio de predicar el Evangelio a todas aquellas personas que están perdidas. Entonces, por eso todos los creyentes tienen el ministerio de reconciliación. Entonces, cuando vos te encontrás un hermano, podés decirle, ¿qué tal ministro? Claro. ¿Qué tal ministro? Te voy a decir, yo no soy pastor, porque la gente confunde eso. Piensa que ministro es solamente el pastor, seguro, o una persona que integra el diaconado. No, ministros somos todos. Entonces es una ventaja, porque el que nos aprobó no fue por una votación, sino claro, porque fue por el creador del cielo y de la tierra que te dice... Si fuera por votación estaríamos en el horno. Estábamos afuera. Pero el Señor en su gracia nos salvó, nos perdonó, y entonces nos dijo, bueno, ahora sos ministro de la reconciliación. Y nos entrega esto. Y eso lo podés efectuar el primer día que tenés a Jesucristo. Claro. Y empezás a ejercer ese ministerio y no te necesitaste ser aprobado por la gente, los hombres acá en la tierra, sino por el creador del cielo y la tierra, el cual es nuestro jefe. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. La cabeza no se llama ni el Papa, ni un sacerdote, ni un obispo, ni un líder general. No, nuestro líder máximo se llama Jesucristo y pertenecemos a ese reino que está basado en unas leyes, sí, como todo. Nuestro país tiene su constitución. En la iglesia hay una constitución que siempre yo la promociono. Cuando me dicen, ¿cuál es tu pasaje favorito? Y yo le digo, el Evangelio según San Mateo, capítulos 5 al 7, que son las leyes del reino. Si vos vivís y practicás eso, es como decir, en la Constitución del Uruguay hay una cantidad de cosas que le piden a los ciudadanos. Bueno, lo que nos pide el Señor para nosotros es el capítulo 5 al 7 del Evangelio según San Mateo. Ya con todo eso, con todo lo que hay en esos 3 capítulos, si lo cumplís, sos un fenómeno. Tremendo. Una bendición. Pero realmente tenemos que sentirnos bendecidos en ese aspecto, de poder participar de algo que es eterno, de poder participar de algo que no tiene fin, de poder participar de un reino en el cual tenemos una cabeza. Sí. Tenemos una cabeza. Que estábamos hablando de órdenes jerárquicos. Tenemos la cabeza de la iglesia que es Jesucristo, no es un hombre de carne y hueso, si bien vino como hombre, ¿no? Pero estamos con un rey en el cual allí encontramos para todas nuestras necesidades, bendición. Encontramos salida para todos los problemas que podamos llegar a tener. Encontramos libertad, fundamentalmente, porque dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, la libertad que se pregona en la tierra no es tal. O sea, si bien hoy podemos decir que tenemos la libertad de predicar el Evangelio, pero la libertad que estamos hablando es otra libertad. Sí. Es una libertad que solamente viene por creer en Jesucristo y transformarnos de esa manera en hijos de Dios. Porque éramos criaturas, éramos creación de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Y al pasar a ser hijos de Dios, tenemos libertades en las cuales no las pueden tener otras personas. Y por el otro lado tenemos que decirles que cada uno de nosotros podemos ser parte de ese imperio, de ese reino que se llama Jesucristo, porque en las elecciones se vota por las personas. Aquí la elección es de cada uno de nosotros elegimos a Jesucristo. Y Jesucristo es como el candidato que dice, bueno, si me eligen, yo soy el que mando. Claro. Y bueno, hay una gran cantidad, una multitud, yo diría de cientos de millones sobre la faz de la tierra que creen que Jesucristo es el Señor. Cuando estamos hablando del Señor, es el título que se le da al presidente del reino. Acá tenemos el presidente, la autoridad, el rey en algunos países, pero para nosotros nuestra gran cabeza y nuestro verdadero rey de reyes y señor de señores se llama Jesucristo. Y a él lo elegimos nosotros, él no nos obligó. Nosotros en nuestro libre albedrío dijimos, estamos cansados de los regímenes que hay en esta tierra. Corrupción, violencia,
dicen una cosa y hacen otra. Sin embargo, Jesucristo no. Jesucristo, lo que Él dice, permanece a través de los siglos. Hace 2000 años que lo que Él dijo, sus palabras permanecen para siempre. Entonces, vos tenés una línea de continuidad, vos tenés una línea que sabés que ese Rey de Reyes y Señor de Señores siempre va a decir lo que Él dijo hace 2000 años. Entonces esto nos trae unas garantías enormes, porque hay gente que vota, como pasó el domingo, votaron un candidato y dentro de 2 o 3 meses dice, sí, pero no está cumpliendo las cosas, dijo una cosa y hace otra. Sí. No, Jesucristo lo que dijo permanece a través de los siglos. Sí. Entonces a mí me gusta esa seguridad que te da el que maneja este reino, que es el Señor. Y somos guiados por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que habita en nuestro corazón por haberlo recibido a Jesucristo. Y ese es el que te guía a toda verdad. Es el que te guía a decir, bueno, el mundo tiene estas leyes, el mundo va hacia ese lado, pero yo no pertenezco a este mundo terrenal, aunque vivo en este mundo terrenal, sino que nuestro reino es un reino espiritual que va a permanecer en los tiempos. Y ya damos una anticipación. Muchos dicen, bueno, ese reino está allá en el cielo, el día que me muera. No, ese reino va a ser real aquí en esta tierra porque Jesucristo vuelve y va a reinar por 1000 años en un lugar que se llama Jerusalén. El lío de los líos que hay en Israel, bueno, ahí en ese lugar se va a establecer y va a gobernar con 1000 años. ¿Y sabés con quién va a gobernar? Con nosotros. Sí. Porque Él dijo que íbamos a ser coherederos. Exacto. Y nos iba a dar determinadas funciones, íbamos a gobernar con Él. Es más, hay dentro de algunas cosas que nosotros sabemos que vamos a hacer en el futuro, vamos a juzgar a los ángeles caídos. Sí, exactamente. O sea, imagínense. Es impresionante. La verdad que nos ponemos a pensar en el futuro que nos espera y es algo impresionante el privilegio que Dios nos ha dado al ser sus hijos, ¿no? Y vamos a estar viviendo en 2 ciudades. Vamos a estar viviendo en la Jerusalén celestial, que ya tiene hasta las dimensiones ya marcadas. Sí. Pero cuando el Señor nos mande, en el instante estamos acá en la tierra. Señor Jesús, ¿qué necesitas? Bueno, nos va a encomendar las cosas y ahí gobernaremos con nuestra cabeza, el verdadero presidente de los presidentes, que se va a llamar Jesucristo, y nadie se va a poder levantar. O sea, ahí es una teocracia. Nosotros entramos una teocracia, o sea, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Entonces le podemos decir, nosotros en el Uruguay estamos en una democracia, pero como iglesia estamos en una teocracia, donde nuestro Rey de Reyes y Señor Jesucristo es nuestra cabeza. Y no tiene límites. Y no tiene límites. No tiene 5 años como votamos. Claro. Esto es por los siglos y de los siglos. Así que terminamos este programa Charlando en Familia animándote para que tomes a Jesucristo, porque te va a ir bien en esta vida, porque Él sigue actuando sobre nuestra vida. Él sana, Él salva, Él prospera, Él bendice nuestras vidas, y ese que nos da todas estas cosas, podemos ir libremente ante Él, recibiéndolo a Jesucristo como Salvador personal. Y te lo dejo a vos, para que la gente pueda recibir a Jesucristo. Así es. La mejor elección que podés tomar en tu vida, ya que votaste el domingo, hoy podés hacer el voto de tu vida, sí. La elección de tu vida, esa. La elección que va a marcar tu vida para siempre. No es que en nuestro país tuvimos un presidente que nos marcó la vida hasta el día de hoy, que fue José Valle Ordóñez, pero por sus leyes y por su corriente política. Pero el que te estamos ofreciendo en este momento es alguien en el cual nunca te vas a arrepentir de haberlo elegido, de haberlo seguido, de haber sido su hijo, nada más ni nada menos, de ese Rey que te da salvación y vida eterna cuando le das lugar en tu vida, en tu corazón. Y eso es lo que te queremos ofrecer hoy. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos para no distraerte y que repitas conmigo esta oración. Decí conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. Vengo delante de tu presencia. Vengo delante de tu presencia. A pedirte perdón por mis pecados. A pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Te abro las puertas de mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Y te acepto. Y te acepto. Como mi Señor. Como mi Señor. Y mi Salvador personal. Y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe
escribiré mi nombre en el libro de Y la vida. desde hoy en adelante, paso a ser hijo tuyo. Hijo de tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y te damos la bienvenida Le damos un aplauso. al reino, sí. Y le A damos la bienvenida Jesucristo. al reino. Porque hoy día perteneces al reino de Dios y la cabeza es Jesucristo. Exacto. Pero nos vemos ahora el jueves que viene. El jueves a estas mismas horas. Charlando en familia.